Este capítulo 18 está titulado Condenación condicional y suspensión del juicio a prueba. Puse junto a ambos institutos porque guardan obviamente mucha semejanza. En el tema de la condenación condicional, primero, aunque parezca innecesario, habría que poner atención en la denominación, porque es condenación condicional. Quiere decir que el juez condena, pero deja en suspenso la ejecución de la pena. Este instituto tiene su origen en una ley de Massachusetts del año 1869. Yo en este momento recuerdo que en los precedentes norteamericanos, en los distintos estados norteamericanos, la situación era clara. Un individuo era condenado a 5 años de prisión, entraba en la prisión y recién salía al día siguiente del cumplimiento exacto de la pena. En cambio, en el estado de Massachusetts se pensó que había que darle una nueva oportunidad al sujeto que había cometido un delito no demasiado grave. Y se pensó en que la condición sería que el individuo realizase o adoptase ciertas reglas de conducta de manera tal que no sufriese efectivamente la pena. Si uno ve el precedente de Massachusetts, en realidad estaría vinculado también a la probation norteamericana, que nuestro legislador argentino recién la ha incorporado en 1994, pero en este caso es la suspensión del juicio a prueba. O sea, no es la condena condicional, sino la suspensión del juicio a prueba. En el caso de condena condicional, el Código regula este instituto. En los delitos de menor gravedad, se le da la posibilidad al sujeto que ha sido condenado a pena de prisión, que no supere los 3 años, se le da la posibilidad que esa pena de prisión no se ejecute. No se ejecute en tanto y en cuanto cumpla las condiciones que la misma ley indica. La condición fundamental es no cometer un nuevo delito. Si comete un nuevo delito, se revoca la condena condicional, se hace efectiva la condena que se le dictó, más la condena que corresponde al nuevo delito cometido. Pero además del no cometer un nuevo delito, la condición es que cumpla las reglas que fija el Código en el artículo 27. Y esas reglas significan, en definitiva, que hay control, debe haber control sobre la conducta que tenga el sujeto en ese periodo en que se le ha dado el beneficio de que la pena no se aplique en forma efectiva. Lo voy a vincular ahora a la probation, que en nuestro sistema penal es un agregado que se le ha hecho al código en el año 1994. Y a diferencia de la condena condicional, en este caso se permite al sujeto, al imputado, por un delito también no grave, que pida al tribunal respectivo que se suspenda el juicio. Entonces, la diferencia es que en la condena condicional ya hay juicio y obviamente hay condena. En este caso, el sujeto pide al tribunal que se suspenda el juicio, que no se lleve a cabo el juicio. Es un beneficio más. Es un beneficio más. Si se formula esa solicitud
es aceptada por el fiscal, hay un dictamen favorable del fiscal, y la víctima a su vez acepta la indemnización que el sujeto ofrece para reparar los perjuicios, entonces se le da la posibilidad que el juicio no se lleve a cabo. Lo vinculo con la condena condicional porque también hay reglas de conducta que son las mismas reglas de conducta. Y son reglas de conducta que significan, bueno, abstenerse, por ejemplo, del consumo de bebidas alcohólicas, el concurrir a determinados lugares, o también, en algunos casos, cumplir tareas de beneficio comunitario. Este último tema, el de cumplir tareas de beneficio comunitario, es muy importante porque es uno de los remedios que busca también la reforma penal. O sea, insistir en esta posibilidad de que los beneficios que se le otorgan a un sujeto para que su situación procesal sea más favorable, están a su vez condicionados a que se cumplan tareas en beneficio de la comunidad. Tiene ciertas dificultades el control de estas condiciones, ya sea en la condena condicional o en este instituto de la suspensión del juicio a prueba, hay alguna dificultad del control. Yo estoy convencido que el sistema penal argentino obviamente insume recursos muy importantes. Es muy importante para mantener las cárceles en funcionamiento, obvio. Pero además el Estado tiene que disponer recursos para que estos métodos alternativos del cumplimiento de la pena privativa de libertad tengan efecto y el control a su vez sea correcto. En el conocimiento que uno puede tener de la práctica de este sistema, se ve que en comunidades no tantos habitantes, de no muchos habitantes, el control puede ser más efectivo. En el sentido que ya sea que lo haga el juez de ejecución penal o el juez, en su caso, y dependiendo de cada jurisdicción, que haga el control el mismo juez que impuso la sentencia. Pero realmente el hecho de que el individuo pueda pedir la suspensión del juicio a prueba es un beneficio, que a su vez, de acuerdo a mi forma de interpretar las cosas, también tiene su faz negativa, porque en algunos casos el acudir a estos métodos alternativos de resolución de los conflictos puede a veces significar la resignación de algunos derechos individuales, fundamentalmente el derecho de defensa y la presunción de inocencia, porque ha habido casos en que se lo ha, en cierta forma, incitado al sujeto a aceptar medios alternativos de resolución de conflictos, como tienen ahora varias legislaciones provinciales o locales, y el sujeto acepta esto bajo la amenaza implícita de que si no acude a estas soluciones, va a ser sancionado en forma efectiva o con penas más graves que aquellas que se le ofrecen a modo de resolver el procedimiento de la manera que está planteado. A todo esto también, antes de terminar con el capítulo, quiero volver sobre la condena de ejecución condicional. La ley dice que el juez tiene la facultad de suspender el cumplimiento de la pena.
O sea que no es un derecho absoluto del sujeto, sino que es una decisión judicial. Por lo general, los magistrados conceden el beneficio de la condena de ejecución condicional, pero no están obligados a hacerlo, porque es facultativo. Yo creo que en ciertas situaciones, estoy pensando en casos relacionados con el tránsito automotor, ha habido accidentes, digo accidentes y los pongo entre comillas porque no podría ser accidente, puramente accidente, si al sujeto que ha protagonizado un hecho del tránsito con lesionados o muertos, se le aplica la pena o se lo juzga como autor de un homicidio doloso. Y ahí hay una zona fronteriza entre la culpa y el dolo. En un hecho protagonizado en el tránsito, un sujeto puede ser condenado como autor del homicidio culposo o, eventualmente, si el juez lo considera, que ha actuado con dolo, autor del homicidio doloso. La pena es sustancialmente distinta, porque la pena del homicidio culposo es una pena leve, considerada en relación a la pena del homicidio doloso, que tiene 8 a 25 años de prisión. En esa zona fronteriza, entre el dolo eventual y la culpa consciente, la decisión que tome el juez respecto de si el hecho es homicidio doloso o homicidio culposo, en un hecho de tránsito siempre me refiero, es una decisión muy grave para el reo, porque la pena va a ser sustancialmente más severa. Y tengo, a mi entender, que en casos de esta índole, donde aparece primero la consecuencia fatal, sumamente grave, pero además aparece también la necesidad de reprimir el aspecto subjetivo, en el sentido de cuál fue la eventual intención o no, o la imprudencia del sujeto, y si la imprudencia fue sumamente grave, el juez podría acudir a este precepto del artículo 27 del Código Penal y no conceder el beneficio de la condena condicional. Quiere decir que sería preferible, pienso yo, preferible para el reo y al mismo tiempo la sociedad percibiría que hay una reacción penal, que un individuo sea sometido efectivamente a pena de prisión, supongamos de 2 años efectiva, que por una simple interpretación judicial sea sometido a pena de prisión de 9 años. O sea que creo yo que la interpretación del magistrado, más la interpretación que puede hacer la sociedad de la propia decisión, sería más lógica si aplicase la condena efectiva y no tan severa, que si aplicase la condena efectiva con el encuadre del delito doloso correspondiente. Esta es una posibilidad que la ley habilita, justamente porque el tiempo verbal es podrá, no es deberá. Consecuentemente, si se aplicase racionalmente este instituto, se podría evitar esta consecuencia tan grave como la que ha motivado mi reflexión de hace un instante. Bueno, en cuanto a la suspensión del juicio a prueba, y para dar por concluido este capítulo, si el individuo cumple las reglas de conducta que se han impuesto, satisface entonces los requerimientos del fiscal, los requerimientos de la víctima en su caso, el juicio se suspende y la suspensión del juicio más el cumplimiento de las condiciones que fija la ley significa que no va a haber sentencia, lo cual obviamente lo favorece porque si hay una sentencia condenatoria, la sentencia servirá como antecedente. Si la sentencia
simplemente resuelve que sea cumplido con las condiciones previstas por la ley, la sentencia se evitará, la condena se evitará. Si el individuo no cumple esas condiciones y, por ejemplo, comete un nuevo delito en el periodo de suspensión del juicio, ya no hay posibilidad de condena condicional. Es decir, que están ligados ambos institutos, la condena condicional y la suspensión del juicio a prueba. Ambos pensando en que a veces es suficiente una advertencia o una reprimenda, como hace el padre con su hijo, cuando el niño comete un hecho de mal comportamiento, el padre lo reprende y le dice: la próxima vez el castigo será mayor. Y es lo que hace el Estado también con estos dos institutos. Funciona tanto la condena de ejecución condicional como la suspensión del juicio a prueba como advertencia. Y obviamente están inscritos ambos institutos dentro del principio constitucional de resocialización que tiene como fundamento y razón de ser la pena en nuestro sistema jurídico argentino.